Mi esposa me dijo que pondría la casa a nombre de su madre por precaución. Su precaución fue su ruina. Grabé todo, la denuncié y ahora duermo tranquilo, en mi propia casa. Camila siempre supo cómo hacerme sentir que todo estaba bajo control. Era el tipo de persona que hablaba con seguridad incluso cuando no tenía idea de lo que decía. Desde el principio, me hizo creer que nuestra historia era distinta, que íbamos a construir algo sólido, una vida sin secretos ni miedos. Y yo, con mi ingenuidad de hombre que confunde el amor con la entrega total, creí en cada palabra. Durante años trabajé sin descanso. Acepté horas extra, cancelé vacaciones, postergué sueños personales. Todo con un propósito claro, ahorrar lo suficiente para comprar una casa. Nuestra casa. Camila decía que no le importaban las cosas materiales, que lo único que quería era un lugar donde sentir paz. ¡Qué ironía! Resulta que el lugar donde yo buscaba paz fue, al final, el escenario de mi mayor tormenta. Recuerdo el día en que decidimos abrir la cuenta conjunta. Yo estaba orgulloso. Era como un símbolo de confianza. Ella insistió en manejar el dinero porque tenía mejor control con los números. No lo dudé ni un segundo. En mi cabeza, el amor se trataba de eso, confiar, incluso a ciegas. Cada mes depositaba mis ahorros y ella me enviaba mensajes llenos de gratitud, diciéndome que estaba planeando todo con cuidado, que pronto tendríamos una sorpresa. La sorpresa llegó antes de lo que esperaba. Una tarde me llamó, emocionada, diciendo que había encontrado la casa perfecta. Pequeña, pero con un jardín que ella ya imaginaba lleno de flores. Me describió cada rincón, como si ya la habitáramos. Me pidió que no fuera a verla, que quería hacer algo romántico, comprarla ella sola y luego mostrarme el resultado. Me pareció tierno. En ese momento, aún creía que la complicidad era una forma de amor. El día que me llevó a verla, lloré. No me avergüenza decirlo. Había trabajado tanto que entrar por esa puerta fue como respirar después de años bajo el agua. Camila lloraba conmigo, abrazada a mi cuello, diciendo que todo valió la pena. Recuerdo que repetía esa frase una y otra vez, y yo, sin sospechar nada, solo pensaba en cuánto la amaba. Semanas después, organizó una cena para celebrar. Vinieron algunos amigos suyos, su hermano, su madre. Todos brindaban, reían, hablaban de la nueva vida que empezábamos. Y entonces, entre risas, su madre soltó algo que me dejó helado: bueno, al menos la casa está segura, hija, a nombre mío nadie la tocará. El silencio fue inmediato. Yo la miré, esperando una explicación, y ella apenas se rió nerviosa. Dijo que era solo por precaución, que no tenía nada que ver conmigo, que era un trámite temporal hasta que estemos casados legalmente. No supe qué decir. Me sentí un idiota. Pero Camila, con esa habilidad suya para torcer la verdad, me tomó de la mano, lloró, dijo que lo hacía para protegernos de imprevistos, que si pasaba algo con mis deudas o con el banco, al menos tendríamos la casa segura. Me pidió que no dudara de ella, que el amor debía estar por encima de los papeles. Y yo, débil, la abracé y decidí creer. Sin embargo, algo en mí cambió desde esa noche. La semilla de la desconfianza se quedó ahí, en silencio, creciendo cada vez que la veía hablando con su madre en susurros, o cuando evadía mis preguntas sobre los documentos. Intenté convencerme de que estaba exagerando, que tal vez era mi miedo el que hablaba. Pero los gestos de ella ya no eran los mismos. Una madrugada, mientras guardaba unas facturas, encontré una carpeta con el logotipo de una inmobiliaria. No la abrí. No esa noche. La guardé en mi cabeza, como un signo de alerta. Al día siguiente, fingí que no había visto nada, pero el corazón me latía tan fuerte que apenas pude mirarla sin sospechar. Pasaron los días y, aunque la casa parecía perfecta, algo en el aire pesaba. Ya no era un hogar, era un escenario donde cada palabra sonaba ensayada. Y justo cuando empezaba a acostumbrarme al silencio incómodo, recibí una llamada anónima. Una voz distorsionada, baja, casi temblorosa, me dijo: esa casa no es tuya. Y nunca lo será. No supe quién era, pero la frase me dejó sin aire. Colgué, me quedé mirando las paredes recién pintadas y tuve la sensación de que nada de eso me pertenecía. Ni las paredes, ni los muebles, ni siquiera la mujer que dormía a mi lado. Esa noche no pude dormir. Me levanté, caminé por la casa, tocando cada cosa como si buscara una respuesta en los objetos. Todo estaba en orden, perfecto, casi demasiado perfecto. En la mesa del comedor, el contrato de servicios a nombre de la madre de Camila. En la correspondencia, también. Ni una sola factura a mi nombre. De repente, el sueño compartido se volvió una escena prestada.
Y por primera vez, sentí que mi vida entera podía ser una farsa bien construida. No dije nada. No grité. Solo me quedé observando a Camila mientras dormía, tan tranquila, tan ajena a la tormenta que acababa de despertar en mí. En ese momento comprendí que la confianza, cuando se entrega a la persona equivocada, puede ser la forma más elegante del suicidio emocional. Y mientras la madrugada se deshacía en silencio, solo una idea se repetía en mi cabeza: cuántas precauciones más había tomado a mis espaldas. Después de aquella llamada, ya nada volvió a sentirse igual. La casa se convirtió en una especie de prisión pulcra, llena de muebles caros pero sin alma. Todo brillaba, pero cada brillo me recordaba que no era mío. Camila, en cambio, parecía más radiante que nunca. Iba y venía con una tranquilidad insultante, tarareando canciones mientras yo me deshacía por dentro. Había noches en que la miraba y me preguntaba si ella realmente creía en su propia mentira, o si disfrutaba ver cómo yo me hundía lentamente en la duda. Intenté mantener la calma. Me repetía que necesitaba pruebas, no suposiciones. Pero era difícil cuando la persona que compartía tu cama parecía un extraño. Camila empezó a alejarse de manera sutil. Salía más seguido con su madre, siempre con excusas vagas, reuniones, citas de trabajo, cosas personales. Y cuando yo preguntaba, sonreía con condescendencia, como si mis preguntas fueran una molestia menor. A veces decía que yo me estaba volviendo paranoico. Quizás, en parte, tenía razón. Vivía contando sus pasos, observando cada movimiento, cada mirada furtiva hacia su teléfono. Un día, mientras ordenaba la oficina que habíamos improvisado en casa, encontré aquella carpeta que antes no me había atrevido a abrir. No sé si fue coraje o desesperación, pero la abrí sin pensarlo. Dentro había copias de transferencias bancarias. Todas a nombre de la inmobiliaria. Y lo que me heló la sangre fue ver que provenían exclusivamente de mi cuenta personal, no de la cuenta conjunta como ella me había hecho creer. Camila no había puesto un solo peso. Ni uno. El sacrificio, el esfuerzo, las noches sin dormir, todo había salido de mí. Recuerdo haberme quedado mirando los papeles durante varios minutos, con las manos temblando. Era como si cada hoja me escupiera una verdad que me negaba a aceptar: ella me había usado. No había amor, solo cálculo. Cada gesto de ternura, cada palabra dulce, había sido parte de una estrategia perfectamente diseñada. Esa noche la esperé despierto. Quise enfrentarla, pero cuando la vi entrar, riendo con su madre por algo que solo ellas entendían, me paralicé. Fingí estar dormido. Escuché cómo hablaban en la cocina, cómo bajaban la voz al mencionar mi nombre. No distinguí las palabras, pero el tono bastó. Ya no había duda, algo tramaban. Al día siguiente intenté actuar con normalidad. Pero el veneno de la desconfianza ya me corroía. Empecé a observar con más atención. Me di cuenta de que cada vez que sonaba su teléfono, salía al patio para hablar. Que cuando yo llegaba antes del trabajo, cerraba rápidamente la laptop. Que su madre aparecía con más frecuencia, casi como si estuvieran esperando algo. Una tarde, mientras buscaba mis llaves en su bolso, porque ella misma me había pedido que las guardara ahí, encontré un sobre cerrado con el nombre de un abogado. No lo abrí en ese momento, pero esa noche, cuando ella se duchaba, lo hice. Era un correo impreso donde discutía con ese abogado sobre los pasos para traspasar oficialmente la casa al nombre de mamá antes de cualquier trámite de separación. Se me fue el aire. Era una frase corta, pero me golpeó como una bofetada. No solo planeaba quitarme la casa, ya había considerado el divorcio antes de que yo siquiera sospechara. No sé cuánto tiempo estuve ahí, leyendo y releyendo, sintiendo que todo dentro de mí se derrumbaba. No la enfrenté. No aún. Sabía que si lo hacía sin pruebas sólidas, lo negaría todo. Camila tenía talento para manipular. Podía hacerte sentir culpable incluso cuando la atrapabas con las manos en la mentira. Así que decidí esperar. Fingí calma, sonreí, la abracé cuando se acercaba, y en silencio empecé a reunir todo lo que pudiera servir más adelante: fotos, copias, grabaciones, mensajes. Me convertí en un espía dentro de mi propio hogar. Fue su hermano quien terminó de confirmar lo que yo ya sabía. Un día, sin buscarlo, me pidió que nos viéramos a solas. Su mirada era tensa, cansada. Me dijo que no podía seguir callando. Que Camila había hecho lo mismo antes con otra pareja, solo que aquella vez el tipo se fue del país y no quiso denunciar. No es la primera vez que lo hace, me dijo, pero tú eres el más ingenuo de todos. No sentí enojo. Solo una calma extraña, casi helada. Como si de repente todo encajara. Camila no era una esposa confundida ni una víctima de la desconfianza.
Era una estafadora con una sonrisa encantadora. Y yo, su nuevo idiota útil. Desde entonces, cada palabra que salía de su boca me resultaba insoportable. Cada te amo sonaba como una burla. La veía moverse por la casa, organizar adornos, elegir cortinas, todo con esa falsa naturalidad que solo tiene quien sabe que la mentira todavía no fue descubierta. Pero ya no podía engañarme. Esa casa no era nuestro hogar. Era su botín. Pasaron algunas semanas en ese silencio denso, hasta que una noche, mientras revisaba su computadora a escondidas, encontré el correo completo que había intercambiado con el abogado. En uno de los mensajes finales, Camila escribía: «Quiero que todo esté listo antes de pedir el divorcio». Él no sospecha nada. Cree que seguimos bien. Sentí una punzada en el pecho, una mezcla de rabia y alivio. Porque por fin tenía la prueba definitiva. Ya no era una corazonada, ni un rumor, ni una intuición. Era la verdad, escrita con sus propias palabras. Esa noche, mientras ella dormía profundamente, me senté frente a la ventana y pensé en todo lo que había hecho por ella. En cada centavo, en cada sacrificio, en cada gesto de confianza. Todo para terminar siendo traicionado con frialdad quirúrgica. Quise despertarla, gritarle en la cara, decirle que lo sabía todo. Pero no lo hice. Todavía no. En vez de eso, guardé una copia de los correos, imprimí los documentos, grabé los audios, y al amanecer llamé a un abogado. No para pelear. No todavía. Sino para planear. Porque si algo me había enseñado todo esto, era que la venganza, cuando se cocina en silencio, sabe mejor. Y justo cuando creía haber tocado fondo, mi abogado me llamó esa misma noche, después de revisar los papeles. Su voz sonaba tensa. Me dijo que el nombre de la madre de Camila aparecía en al menos 3 propiedades más, todas compradas en circunstancias sospechosamente parecidas. Ahí entendí que no solo me había casado con una mentirosa. Me había casado con una familia entera dedicada a vivir del engaño. Vivir sabiendo que te están mintiendo cambia todo. Cada palabra pesa. Cada gesto parece una trampa. Desde que descubrí los correos, cada día era un ejercicio de control. Tenía que sonreír cuando quería gritar. Fingir amor cuando lo único que sentía era desprecio. Pero si algo había aprendido de Camila era que las apariencias engañan, y ahora ese juego lo dominaba yo. Me convertí en otro hombre. Ya no era el ingenuo que confiaba ciegamente. Me movía con cuidado, midiendo cada palabra, cada reacción. Dejé que ella creyera que aún no sospechaba nada. Cocinaba para ella, la abrazaba, escuchaba sus historias inventadas sobre reuniones de trabajo y problemas familiares. Mientras tanto, en silencio, mi abogado preparaba el caso. Había algo casi poético en ver cómo se enredaba sola en su propia mentira. Cuanto más confiada se sentía, más torpe se volvía. Un día olvidó su teléfono en la sala. No me contuve. Lo abrí. Ahí estaban los mensajes con su madre, hablando sobre la estrategia para finalizar el traspaso de la casa antes del divorcio. Lo hacían con frialdad, como si estuvieran hablando de un trámite cualquiera. En cuanto salga la firma, lo dejamos, escribió Camila. Él no tiene idea de nada. Tuve que sentarme. Leí esas líneas una y otra vez hasta que ya no sentí dolor, solo un vacío profundo. Era como si algo dentro de mí se hubiera roto definitivamente. En ese momento dejé de amarla, de verdad. Todo lo que vino después fue pura estrategia. Empecé a grabar conversaciones. Cada vez que hablaba de dinero o de la casa, activaba el grabador en mi bolsillo. Reuní capturas de pantalla, comprobantes, declaraciones. Todo. No quería que nada quedara a la interpretación. Tenía que asegurarme de que, cuando el golpe llegara, fuera imposible que se levantara de él. Una tarde, su madre vino a la casa sin avisar. Se sentó en la cocina con un aire de dueña. Mientras preparaba café, la escuché decir con voz baja pero firme: «Cuando todo termine, vendemos y te mudas conmigo». No sabían que las estaba grabando. Camila rió y respondió: «Sí, ya casi está. Solo necesito que firme los papeles del divorcio. Después de eso, lo que haga con su vida no me importa». Esa grabación fue la pieza final. La prueba irrefutable. Ya no había lugar para dudas. Durante las semanas siguientes, fingí normalidad. Me levantaba temprano, la besaba antes de irme al trabajo, fingía rutina. Por dentro, contaba los días. Cada noche repasaba los documentos, las fechas, los mensajes. Todo debía estar perfectamente ordenado. No podía cometer el error de actuar por impulso. Y entonces llegó el momento que había esperado. Una noche,
Camila apareció con una calma inquietante. Tenía una carpeta en la mano. Dijo que necesitábamos hablar. Se sentó frente a mí, fingiendo nervios, y comenzó a decir que las cosas habían cambiado, que ya no sentía lo mismo, que no quería seguir. Yo la escuché sin decir nada. Cada palabra era parte del libreto que ya había leído en sus correos. Cuando terminó, deslizó los papeles del divorcio sobre la mesa. Quiero que salgamos en buenos términos, dijo. Y luego, con esa sonrisa hipócrita que tanto odiaba, añadió, de verdad, espero que no lo tomes mal. Levanté la vista. La miré con calma. Tomé una pluma y firmé sin decir una sola palabra. Vi cómo su rostro se relajaba, como creía haber ganado. Ni siquiera sospechó que, al otro día, mi abogado presentaría la denuncia por fraude patrimonial. Ni que las grabaciones, los correos y los documentos ya estaban en manos de la jueza. Esa noche dormí por primera vez en mucho tiempo. No porque estuviera tranquilo, sino porque ya no tenía miedo. Pasaron algunos días. Camila seguía actuando como si todo estuviera bajo control. Incluso comenzó a empacar algunas cosas, planeando mudarse con su madre. Yo fingía indiferencia, esperando el llamado de mi abogado. Y cuando finalmente llegó, su voz sonó con una mezcla de sorpresa y satisfacción. La jueza aceptó el caso. Y hay más, me dijo. La madre de tu esposa tiene antecedentes por operaciones similares. No eres el único. Han hecho esto varias veces. Sentí una corriente de rabia, pero también una especie de alivio. Todo el sufrimiento, toda la humillación, al menos servirían para detenerlas. No solo iba a recuperar mi casa. Iba a destruir su pequeño imperio de mentiras. Los días previos a la audiencia fueron una tortura silenciosa. Camila aún se comportaba como si nada pasara. Caminaba por la casa con su falsa serenidad, haciendo planes para un futuro que no tendría. Yo la observaba en silencio, con una calma que la confundía. No sabía que su mundo estaba a punto de desmoronarse. El día antes del juicio, ella me envió un mensaje: no guardes rencor. Las cosas a veces simplemente terminan. Lo leí sin responder. Me quedé mirando la pantalla largo rato, hasta que la rabia se transformó en algo más frío. No era venganza lo que buscaba. Era justicia. Al día siguiente, mientras me vestía para la audiencia, me miré al espejo y apenas me reconocí. El hombre que una vez creyó en el amor ya no estaba ahí. En su lugar, había alguien más fuerte, alguien que entendía que la confianza no se regala, se gana, y se cuida. Cuando salí de casa, Camila aún dormía. Me quedé observándola por un momento. Parecía tranquila, casi inocente. Por un segundo, una parte de mí quiso creer que todo había sido un error, que en el fondo ella me había amado. Pero enseguida recordé sus mensajes, sus risas, sus planes. No, no había amor. Solo cálculo. Cerré la puerta con suavidad. La próxima vez que cruzara ese umbral, lo haría como único dueño legal de esa casa. Y Camila, la mujer que pensó que podía jugar conmigo, descubriría que había subestimado a su víctima. La mañana de la audiencia amaneció fría. El tipo de frío que no viene del clima, sino de adentro. Me vestí despacio, con la misma calma que uno tiene antes de un entierro. No de una persona, sino de algo que alguna vez creyó real. Ese día, enterraría mi amor, mi ingenuidad y el pedazo de mí que aún quería entenderla. Cuando llegué al juzgado, Camila ya estaba allí. Estaba radiante, como si fuera a una sesión de fotos y no a responder por fraude. Llevaba ese perfume caro que solía dejar impregnado en las sábanas. Su madre, a su lado, con la misma expresión de superioridad que siempre había tenido. Las dos creían que todo estaba resuelto, que yo había aceptado el divorcio sin hacer ruido. No imaginaban lo que estaba por venir. El abogado me saludó con un leve gesto. No hizo falta hablar. Ya sabíamos lo que iba a pasar. Todo estaba perfectamente documentado. Los correos, las grabaciones, las transferencias, las declaraciones del hermano de Camila. Ningún detalle había quedado al azar. La audiencia comenzó tranquila. El abogado de ellas intentó mantener una postura arrogante, diciendo que todo era un malentendido, que la casa había sido puesta a nombre de la madre por motivos administrativos. Escuché sus palabras y sentí una rabia contenida subir por la garganta. Pero me quedé en silencio. Sabía que mi turno llegaría. Cuando mi abogado presentó las pruebas, el ambiente cambió. Primero los correos, luego las transferencias, las grabaciones. La voz de Camila sonando clara en la sala: él no tiene idea de nada. En cuanto firme el divorcio, la casa será nuestra.
Su madre intentó interrumpir, alegando que el audio estaba manipulado, pero la jueza ordenó silencio. Luego vino la grabación en la cocina, la que tanto cuidé. Cuando todo termine, vendemos y te mudas conmigo. Podría jurar que en ese momento escuché el sonido de algo quebrándose dentro de Camila. La jueza revisó los documentos, las fechas, las firmas. No tardó mucho en entender lo que había pasado. Esto no es una cuestión de pareja, dijo finalmente. Es un fraude patrimonial premeditado. Sus palabras fueron un golpe seco en la sala. Camila bajó la cabeza. Su madre apretó los labios. Yo no dije nada. Solo observé, respirando despacio, mientras la jueza ordenaba revertir la escritura y transferir la propiedad a mi nombre. Además, iniciaría una investigación por los otros bienes adquiridos con el mismo método. En ese instante, lo entendí todo, su precaución era su manera elegante de decir robo. Cuando salí del tribunal, me esperaban algunos periodistas locales. Alguien había filtrado la historia. No fui yo, pero confieso que no me molestó. En pocas horas, los titulares se llenaron con sus nombres, madre e hija acusadas de estafa inmobiliaria. La familia respetable se convirtió en sinónimo de engaño y codicia. Camila me llamó esa noche. No contesté. Pero insistió. Terminé respondiendo solo por curiosidad, para escuchar qué excusa inventaría esta vez. Su voz temblaba. Ya no sonaba altiva. Dijo que no quiso hacerme daño, que todo se le había salido de las manos, que había sido por miedo. ¿Miedo? La palabra me resultó grotesca. La escuché sin interrumpir. Cuando terminó, hubo un silencio largo. Solo entonces hablé, por precaución, dije despacio, ya no te creo nada. Y corté. Dormí profundamente esa noche. No porque todo estuviera bien, sino porque por fin todo había terminado. Me desperté temprano y caminé por la casa. La miré con otros ojos. Por primera vez, no la vi como el lugar donde me engañaron, sino como el símbolo de algo que sobrevivió a su mentira. Había recuperado más que una propiedad, había recuperado mi dignidad. Con el tiempo, su historia se volvió un rumor más. Las dos desaparecieron del mapa, intentando escapar de las consecuencias. A veces, me llegaban noticias sueltas, que habían vendido lo poco que quedaba, que vivían en otra ciudad, que nadie quería hacer negocios con ellas. No me alegré, pero tampoco sentí pena. Cada uno cosecha lo que siembra, y ellas habían sembrado engaños. Un año después, reformé la casa. Pinté las paredes, cambié los muebles, arranqué el jardín que ella había diseñado y planté otros árboles. Era mi manera de borrar las huellas. Cada martillazo, cada capa de pintura, era un acto de recuperación. No del dinero, sino de mí mismo. A veces, cuando cae la tarde, me siento en el porche y pienso en todo lo que pasó. En cómo el amor puede cegar, en cómo la confianza puede ser el arma más peligrosa cuando se entrega a quien no la merece. Pero no me arrepiento. Porque cada cicatriz que dejó esa historia me recuerda que ya no soy el mismo hombre que ella manipuló. Hoy la casa está en silencio. Ya no hay risas falsas, ni pasos disimulados, ni mentiras disfrazadas de amor. Solo paz. Y ese sonido leve del viento golpeando las ventanas, como si el propio aire me dijera que sobreviví. Al final, Camila me enseñó algo que nunca olvidaré: el dinero se recupera, la confianza no. Pero cuando logras recuperar tu voz después de que alguien intentó apagarte, eso vale más que cualquier cosa firmada en papel. Y mientras cierro la puerta cada noche, pienso en aquella frase suya, la que usó para justificar su trampa: por precaución. Sí, por precaución aprendí a no confiar ciegamente. Por precaución, aprendí a escuchar lo que no se dice. Y por precaución, me prometí nunca más amar a alguien que vea la confianza como un contrato que puede romperse cuando le conviene. Porque al final, la casa puede haber sido comprada con mis ahorros. Pero la paz que ahora tengo, la construí solo, ladrillo por ladrillo, sobre las ruinas de sus mentiras.